Es 15 de mayo, día de San Isidro, una festividad muy especial para todo el campo, como venimos subrayando hoy en este programa, en Micrófonos para la Esperanza, una referencia inexcusable al sector que se convierte en pilar, lo hemos dicho muchas veces, de la recuperación económica en la provincia de Jaén, un sector esencial que no se ha detenido ningún día de este estado de alarma y confinamiento. Todos los días una sucesión de trabajos que tienen su expresión fundamental, como no, en la provincia de Jaén, en el olivar. Ayer se iniciaban los diálogos online de Expoliva 2021 en Ifeja, distintos representantes del sector, entre ellos el responsable sectorial federal de olivar y aceite de oliva de la Unión de Pequeños Agricultores, secretario general provincial de la UPA, Cristóbal Cano. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, pues decías ayer, la UPA ayer ponía de manifiesto a través de tus intervenciones la necesidad de seguir presionando para que los precios en origen sean justos para los agricultores. Es el mercado y algunos elementos concretos del mercado, estamos hablando de la distribución, quienes marcan unos precios que están por debajo del umbral de la rentabilidad. Hay que seguir presionando, la clave es mandar en los mercados. ¿Eso cómo se hace? Bueno, partimos de la base, como todos sabemos, en que desafortunadamente no existe un equilibrio de fuerzas en lo que se denomina la cadena alimentaria. Por un lado estamos el primer eslabón, los agricultores, y los últimos eslabones de esa cadena, que es la industria de la distribución, y también los agentes que compran los aceites de oliva en nuestras almazaras industriales y cooperativas, hay un desigual reparto de esa fuerza. Entonces, no cabe duda que ese desigual papel, esa importancia que tenemos uno y otro, desemboca en lo que estamos padeciendo desde hace ya algo más de 2 años y medio, que son precios absolutamente de ruina, que nada tienen que ver con unos datos objetivos que expliquen esas circunstancias. Hay muchos prismas, muchas circunstancias, muchas situaciones por las que hemos pasado estos 2 años y medio. Hemos pasado por cosechas muy buenas, hemos pasado por cosechas malas, hemos pasado por años hidrológicos mejores y peores. Siempre hay algún argumento para intentar justificar esa artificial conformación de precios. Pero en definitiva lo que vemos es que con las cifras de las campañas de comercialización, y si nos centramos en la presente, de octubre a marzo, que son los primeros 6 meses, vemos que hay un incremento en la salida de aceite de oliva, que hay un incremento en el consumo interno, y eso no se traduce en unos precios justos para los agricultores. En definitiva, el aceite de oliva no es un producto excedentario, hay mercado, hay demanda, pero no se cumple esa ley manida del comercio liberal que todo lo justifica con la ley de la oferta y la demanda. Bueno, pues la oferta y la demanda aquí no funciona, porque si hay demanda y la oferta fluctúa, hay diferentes situaciones, no hemos encontrado en estos 2 años y medio ninguna que responda a unos precios como deberían ser, justos para los agricultores. Y eso precisamente es porque la especulación campa a su ancha en nuestro sector y a eso hay que ponerle coto. Decías que cómo se controla eso. Bueno, pues cuando se ve tan evidente esta situación de distorsión de los mercados, tienen que ser las administraciones quienes pongan un poco de regulación. Y nosotros desde la UPA venimos pidiéndolo históricamente. Una regulación del mercado, pero que ya no solo lo dice la organización agraria. Hay gobernantes en Europa, y pongo el ejemplo de Emmanuel Macron, que es poco sospechoso de querer una economía intervencionista o bolivariana, si me permitís la expresión, que ya ha declarado hace pocos días que el sector agroalimentario hay que sacarlo de las leyes del libre comercio porque está comprobado que esas leyes no funcionan en este sector. Con lo cual, y también como enseñanza de estas semanas de pandemia y de confinamiento, si alguien dudaba que se trata la agricultura y la ganadería de un sector estratégico, porque asegura nada más y nada menos que la soberanía alimentaria, que podamos seguir comiendo todos los días, pues tiene que tener un especial trato, una especial protección, en definitiva, para que no podamos o para que no nos veamos obligados a abandonar nuestras explotaciones y poder seguir alimentando a la población. Hay una
ley de cadena alimentaria, las movilizaciones que justo antes, las semanas antes de la pandemia, del estado de alarma, del confinamiento, llevaron a cabo los oleocultores de nuestra tierra, demandaban precisamente, entre otras cosas, una reforma de ese marco legal. Hay un Real Decreto 5/2020 que viene a desarrollar esas posibilidades. Pero precisamente para que no se venda a pérdidas, no se compre a pérdidas, hace falta pues una especie, permítame el término, de Pepito Grillo, una tercera parte que sea quien denuncie ese tipo de operaciones, ni el que vende ni el que compra, una tercera parte. ¿Cuándo vamos a ver realmente en los titulares de la prensa denuncias de operaciones concretas que sabemos de facto se están haciendo a pérdidas a costa de la renta de nuestros olivareros, de nuestros olicultores, señor Cano? Bueno, pues ya es público, porque no voy a dar ninguna exclusiva ni ninguna primicia, que desde la organización, desde la UPA a nivel nacional, estamos trabajando en ese fin último, que no tenemos duda que tiene que ser la puesta de denuncia para que esto funcione y para que esto, entre comillas, eche a andar. Si bien es cierto que necesitamos armarla jurídicamente muy bien, y en eso estamos. No puedo más que decir que una denuncia, una serie de denuncias de este calibre en un sector como el aceite de oliva en España, a nadie se le escapa que tiene que ser con una garantía jurídica fundamentalmente fuerte para que continúe, para que vaya hacia adelante y tenga la repercusión y la trascendencia que a los productores queremos. Sabemos que hay muchísimos intereses en juego, porque son cientos de millones de euros los que tienen que repartirse de una forma diferente a cómo se han venido repartiendo hasta el día de hoy, hasta la publicación de esa modificación legislativa. Y evidentemente es a costa de esos agentes, de esas grandes empresas que comercializan, que compran nuestro aceite de oliva. Y eso creo que todos somos conscientes de la magnitud del volumen de negocio que se está moviendo y bueno, estamos viendo una campaña de desinformación por parte interesada de esos agentes, un poco poniendo en duda la ley, diciendo que no va a servir para nada, que esto incluso es contraproducente para el olivar tradicional, y hasta lo entendemos, porque es que, insisto, es que €1 más que suba el aceite de oliva en origen, estamos hablando en la campaña que hemos acabado de 1.100 millones de euros, con lo cual no estamos hablando de poca cosa, ¿de acuerdo? No estamos hablando de poca cosa. Entonces, insisto, nosotros estamos trabajando como hemos venido con la ley de la cadena históricamente desde nuestra organización. Esta ley arranca en 2013, esto no es una cosa nueva que lleve 2 meses. Es una ley que se publicó, que se puso en marcha a partir de finales de 2013 y de manera efectiva en 2014. La UPA ha denunciado muchas veces a la gran distribución tomando como referencia la ley de la cadena. Esas denuncias que hemos hecho a grandes grupos de distribución por venta a pérdida han tenido su repercusión. Los tribunales nos han dado en numerosas ocasiones la razón. Con esta modificación legislativa se nos abren nuevas vías para que esas denuncias se acerquen más a los eslabones en los que estamos el agricultor. Y eso ha generado mucho nerviosismo en nuestro país, porque al final se trata de marcar precios a nivel mundial, que no se nos olvide. Y evidentemente tenemos claro que el paso siguiente es esa formación de denuncia. Estamos en ello, hemos hecho una comunicación formal a todas las empresas compradoras de aceite de oliva y a la gran distribución a finales del mes de abril, de que la UPA vamos a estar muy pendientes de las operaciones para ir cogiendo datos, contratos y presentar las pertinentes denuncias, y creo que más pronto que tarde estaremos en disposición de presentar esa batería de denuncias en nuestro sector, porque no va a quedar otra para que esto se ponga en marcha que ese paso. Con 500.000 toneladas de enlace a 30 de septiembre, con la perspectiva, con la previsión cierta de una gran cosecha próxima, y con las operaciones que estamos viendo últimamente en el sistema Pool Red, no se mueve. Produjimos muchísimo lampante esta última campaña y no llegamos a 1,70. Uno piensa, sinceramente, ante
esa iniciativa totalmente loable, seguramente saludable, que es un tanto utópica, ¿no? Bueno, sería utópica si estuviésemos hablando de un sector en el que no fuésemos relevantes a nivel mundial. Sería utópica si se hubiese demostrado que a precios razonables el aceite de oliva no se consume, no tiene mercado. Sería utópica si estuviésemos los agricultores en un nivel de renta que nos permitiera vivir de nuestro trabajo. Como todo eso es falso, como hemos visto en campañas cercanas, que a precios en el entorno de 2,70, 2,80 se ha consumido todo el aceite que se ha producido, en campañas más altas que la presente y en escenarios completamente diferentes, entendemos que es perfectamente posible esa aplicación de la ley. Quien no le interesa es poner pegas y es poner palos en las ruedas. Y te digo que lo entendemos, porque son cientos de millones de euros los que están en juego. Ahora bien, hablar a 15 de mayo de que vamos a tener una gran cosecha también me parece un poco aventurado, si me permite. Sí, Tienen que pasar muchos días y muchas noches para que esa floración que está acabando según las comarcas y esos pasos que estamos dando se concreten en aceitunas en las cintas de la almazara. Tienen que pasar todavía muchos días y muchas noches. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El año pasado había unas previsiones de cosecha que no llegaron a buen puerto. Se hablaba de 1.300.000, 1.400.000 y al final fue 1.100.000. Hablaba de un enlace de 500.000 toneladas, pero que nadie se nos olvide que el año pasado comercializamos 1.550.000 toneladas y este año vamos por ese camino. Posiblemente el año 2020, la campaña de comercialización 2020, sea la segunda más alta de la historia, con un ritmo de salida que estamos viendo en torno a los 120, 130.000 toneladas por mes. Eso es cifras de un sector en crisis, eso es cifras de un sector excedentario, eso son cifras que nos permitan concluir que sobra aceite, para nada, y todos lo sabemos. Ese aceite, estos volúmenes que estamos produciendo tienen absoluto destino al mercado y no sobran, con lo cual, bueno, es verdad que quien quiere mantener esa situación de desequilibrio y esa conformación artificial de precios, pues tiene que lanzar mensajes al sector para un poco escudarse en ese abuso, pero para nada hay ningún dato objetivo que a día de hoy permita sostener los bajos precios que tenemos. Insisto, en un sector donde los años buenos somos el 60% de la producción mundial y los años más malos podemos acercarnos al 40%, digo yo que España tiene la capacidad suficiente como para influir en los precios a nivel mundial. Si estuviésemos produciendo aceite de oliva y en otros países del mundo produjesen el 40, el 50 o el 60% a nivel mundial, pues poco más que tendríamos que ser espectadores de lo que pasara en esos países. Pero es que no es el caso. Es que los protagonistas, los principales protagonistas somos nosotros. Y hasta ahora lo hemos sido para lo malo, porque no hemos tenido el peso en el mercado, el sector productor, que nos corresponde. Y si se ponen en marcha medidas legislativas para corregir esa situación, entendemos, repito, que muchos se estén poniendo muy nerviosos. Bien, pues confiemos en ello y especialmente hoy, que es el Día del Santo Patrón, no se puede sacar de procesión, pero la procesión va por dentro como tantas otras, igual que ese deseo absolutamente necesario, vivificante, de sostener precios dignos en origen que viene defendiendo la Unión de Pequeños Agricultores. Vamos a seguir hablando, Cristóbal Cano, en próximas fechas. Tenemos ocasión, hay también expectativas halagüeñas. La pandemia va a suponer un pequeño balón de oxígeno para la próxima PAC. Van a aplazarse unos meses y vamos a tener también ocasión de seguir presionando para que legítimamente, sobre todo el olivar tradicional, tenga lo que le corresponde, que esa es otra guerra. Ese fue el discurso que sostiene estoicamente UPA ayer en ese primer diálogo de Expoliva 2021, diálogo online en Ifeja. Gracias, Cristóbal Cano. Que termine bien el día de San Isidro y hasta muy pronto. Pues muchas gracias a vosotros y agradeceros estos minutos que hemos compartido y, como no puede ser de otra manera, seguimos en contacto y a vuestra disponibilidad para cuando consideréis oportuno
de nuevo contar con nosotros y con nuestra organización.